A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geopolítica, cuarto año. En esta ocasión, no, digamos, hoy en día, ¿no? Vemos muchas de las influencias, ¿no? Vemos que cada rato, pues, no hay personas influyentes en nuestras vidas. O sea, digamos, ¿cómo se llama eso? O sea, que nos cambian, pues, ¿no? O sea, personas donde, pues, no, tiene que ver algo con influencia. Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Digamos, algunos piensan que por la zona que tú vives, ¿no? Tú eres igual, ¿no? O sea, influencia en ti. Digamos, vives en La Victoria, ya, ya sabemos cómo es. Vives en Callao, ya sabemos cómo es. ¿No? Pero no quiere decir eso que influyen en la persona. Pero, ¿en qué se influyen, digamos? Hoy día vamos a ver los influjos o influencias de la geopolítica, ¿no? ¿Qué es lo que influye hoy en día, ¿no? La geopolítica. ¿Cuáles son sus influencias, ¿no? ¿Cuáles son sus influjos, ¿no? ¿Por qué, digamos, debemos estudiar las geopolíticas? No solo, digamos, por el territorio del país. ¿Qué más, no? A ver, ¿qué más? A ver, según la definición, ¿ya? Según su definición, ¿no? La teoría geopolítica gira básicamente alrededor de las relaciones entre los factores geográficos y las instituciones sociopolíticas. Se trata de establecer cuál es el papel de los elementos de la naturaleza. Es el establecimiento y organización de la población para construir el Estado, ¿no? A ver, ¿acaso es un Estado? A ver, digamos, ¿puedes hacer un Estado solo a base de cemento? ¿No? ¿Puedes hacer solo un Estado, digamos, en tu casa? ¿No? Pero ¿qué necesitas? ¿Solo se puede hacer un Estado con 4 personas? ¿O qué es lo que necesitan? ¿No? ¿Qué es lo que más se necesita? A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver. Es la influencia que ejercen, bueno, los factores geográficos en la organización y vida del Estado. Las influencias geopolíticas son los estímulos que hacen posible el desarrollo de los estados, su grandeza o decadencia, ¿no? Ahora estos últimos años, más que todo, ¿en dónde creen que se halla? ¿No? Si hablamos, digamos, que el Estado a base de que se mueve, no solo de trabajo nada más, a base de qué se mueve. Creo que ustedes estuvieron conmigo en, ¿cómo se llama? En economía, ¿no? Como le digo, no es solo trabajo. ¿Qué necesitamos para, digamos, ¿cómo se llama? ¿No? No solo necesitamos pues materia prima. ¿Y cómo se llama acá? Bueno, en geopolítica, ¿qué vamos a necesitar? Pues, un influjo geopolítico es la acción que ejercen los factores geográficos sobre la organización humana, produciendo efectos que reconocen su causa en dicha acción, y una vinculación interoceánica. Se entiende como una estructura funcional que relaciona los centros de población entre regiones y hacia fuera del Estado. Es toda aquella vía de transporte uni o multimodal, destinado a unir de manera expedita e ininterrumpida terminales portuarios, ¿no? O sea, digamos, aparte de unir solo puertos, ¿qué más puede unir? ¿No? Uno que otro.
factores. Por ejemplo, a ver, vamos con el primer factor, ¿no? Con el primer influjo, que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Si yo le pregunto la naturaleza, ¿qué es para ustedes la naturaleza? A ver, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza para ustedes? A ver, ¿no? La naturaleza, mucho que me quieren sentirse uno con la naturaleza todavía. La naturaleza es un conjunto utilizado para referirse al mundo material o universo material, incluyendo, bueno, los fenómenos del mundo físico, la materia inerte generada como parte de procesos sin la intervención humana y el fenómeno de la vida, que incluye también a los humanos. La naturaleza se extiende, ¿no? Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. La palabra naturaleza procede del latín natura, que significa perteneciente o relativo a la naturaleza, o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas, carácter natural, ¿no? La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Claro, ¿no? Digamos, porque a veces creen que todo es lo sobrenatural. El concepto de naturaleza como un todo, el universo físico, es un concepto más reciente que adquirió un uso cada vez más amplio con el desarrollo del método científico moderno en los últimos siglos. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra naturaleza, puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados, como las rocas, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y energía que poseen todos estos entes. El término naturaleza no incluye a los objetos artificiales, creados como parte de la intervención humana. A menudo se contrapone el término naturaleza a otros términos relacionados con la actividad humana, como sociedad, cultura o intervención humana. Por ejemplo, se considera entorno natural a todos aquellos componentes de un determinado paisaje que no han sido alterados sustancialmente por el ser humano o que persisten a pesar de la intervención humana. Este concepto más tradicional de las cosas naturales implica una distinción entre lo natural y lo artificial, entendiendo lo artificial como algo ejecutado por una mente o una conciencia humana. Sin embargo, muchos entornos percibidos como naturales en realidad son entornos fuertemente gestionados e intervenidos por la acción humana. Por ejemplo, los parques naturales. De manera coloquial, ¿no? Se utilizan términos como naturaleza humana para referirse a supuestas condiciones intrínsecas de los humanos, que explicarían, ¿no? Determinadas actitudes o comportamientos sociales. A ver, ¿desde dónde creen que empieza la naturaleza? A ver, ¿desde dónde creen? A ver, porque todo empieza desde algo, ¿no?
Pues la naturaleza empieza, pues, ¿no? Desde el lugar que pisamos. ¿Cómo se llama este lugar? Este planeta hermoso. La Tierra, ¿no? Que es el quinto mayor planeta del sistema solar y el tercero en orden de distancia al Sol. Es el mayor de los planetas telúricos o interiores y el único lugar del universo en que sabe que existe vida, ¿no? El único que sabe que existe vida. ¿No? Los rasgos más prominentes del clima en la Tierra son sus dos grandes regiones polares, dos zonas templadas relativamente estrechas y una amplia región ecuatorial tropical, ¿no? Y subtropical. Los patrones de precipitación varían enormemente dependiendo del lugar, desde varios metros de agua al año a menos de 1 milímetro. Aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos de agua salada. El resto consiste en continentes e islas, situándose la mayor parte de la Tierra habitable en el hemisferio norte. La Tierra ha evolucionado mediante procesos geológicos y biológicos que han dejado vestigios de las condiciones originales. La superficie extrema se halla fragmentada en varias placas tectónicas que se van desplazando muy lentamente a medida que avanza el tiempo geológico. Si bien más, al menos, ¿no? Varias veces en la historia se han cambiado de posición relativamente rápido. El interior del planeta permanece activo, con una gruesa capa de materiales fundidos y un núcleo rico en hierro que genera un potente campo magnético. Las condiciones atmosféricas han variado significativamente de las condiciones originales por la presencia de formas de vida que crean un equilibrio ecológico que estabiliza las condiciones de la superficie. A pesar de las grandes variaciones regionales del clima por la latitud y por otros factores geográficos, el clima global medio a largo plazo está regulado con bastante precisión y de las variaciones de 1 grado o 2 en la temperatura global media han tenido efectos muy importantes en el equilibrio ecológico y en la geografía de la Tierra. ¿No? Basándose, bueno, en las pruebas disponibles, los científicos han recabado información detallada acerca del planeta. Se cree que la Tierra se formó hace aproximadamente 550 millones de años, a partir de la nebulosa protosolar junto con el Sol y otros planetas. La Luna se formó relativamente poco después, aproximadamente 20 millones de años más tarde, hace 4.530 millones de años. Al principio fundida, la capa exterior del planeta se enfrió, dando lugar a la corteza sólida, las emisiones de gases y la actividad volcánica. Formaron la atmósfera primordial, la condensación del vapor de agua, junto con el hielo de los cometas, que en aquella época impactaban con la Tierra, crearon los océanos, ¿no? Se cree que la química altamente energética produjo una molécula que se autoduplicó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Los continentes se formaron, se separaron y se volvieron a unir durante cientos de millones de años, combinándose en ocasiones para formar un supercontinente. Hace aproximadamente 750 millones de años, el primer supercontinente conocido, Rodinia, comenzó a fracturarse. Más tarde los continentes se volvieron a unir para formar Panotia, que se dividió hace aproximadamente 540 millones de años. El último supercontinente que conocemos es Pangea, que comenzó a romperse hace aproximadamente 150 millones de años. Sí, a pesar que digamos tenemos entre 20, ¿no? 15 o más años, se formó hace mucho, mucho tiempo.
¿no? A ver, pero en sí, ¿qué influye, pues, no? ¿Qué influye la parte de la naturaleza, ¿no? A ver, ¿en qué creen que influye, ¿no? La naturaleza. Pues, ¿no? La naturaleza, como había dicho, ¿no? Es todo aquello que nos rodea y que no se debe a la acción del hombre. Lo forman, pues, ¿no? Elementos preexistentes. El ser humano, ¿no? Elementos preexistentes del ser humano, como los bosques, los ríos, los mares, las nubes, por ejemplo, los truenos también que cayeron la semana pasada, ¿no? El lunes pasado. Es la naturaleza la que ofrece inmensidad de recursos naturales esenciales para la vida del hombre. El hombre aprovecha estos recursos, las transforma y las pone a su servicio, ¿no? Así como le estaba contando, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a ver, el hecho de que las formas más básicas de vida, ¿no? Comenzaron a realizar la fotosíntesis fue la clave para la creación de condiciones que permitiesen el desarrollo de formas de vida más complejas. ¿No? A ver, la relación de simbiosis, ¿no? Entre células pequeñas y otras mayores dio lugar al desarrollo de células aún más complejas, llamadas eucariotas. Las células se agruparon en colonias y comenzaron a especializarse, dando lugar a auténticos organismos pluricelulares. Gracias a la capa de ozono que absorbe las radiaciones ultravioletas nocivas, la vida colonizó la superficie de la Tierra. Aunque no existe un consenso universal sobre la definición de la vida, los científicos por lo general aceptan que la manifestación biológica de la vida se caracteriza por los siguientes factores, ¿no? Organización, metabolismo, crecimiento, adaptación, respuestas a estímulos y reproducción de manera más sencilla. Podemos considerar la vida como el estado característico de los organismos, las propiedades comunes de los organismos terrestres, plantas, animales, hongos, protistas, arqueas y bacterias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son celulares, ¿no? Tienen una organización compleja basada en el agua y el carbono. Tienen un metabolismo y capacidad para crecer y responder a estímulos y reproducirse. Por ello se considera que una entidad que reúna estas propiedades está viva. Sin embargo, no todas las definiciones que hay sobre la vida consideran esenciales, ¿no? Todas de todas estas propiedades. La biosfera es la parte de la capa, ¿no? Más externa de la Tierra, que comprende el aire, la tierra, las rocas superficiales y el agua, dentro de la cual tiene lugar la vida y en donde a su vez se alteran o se transforman los procesos bióticos. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿no? Digamos, aparte de la naturaleza, pues, ¿no? ¿Qué es lo que influye? El clima, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está el clima hoy en día, no? Creo que hace unos días ya empezó a llover, ¿no? Solo el día lunes estuvimos soleado y después se nubló totalmente.
A ver, el clima, ¿no? A ver, el clima en hoy en día. A ver, ¿cómo? A veces no podemos definir el clima como está. Puede ser que también está soleado, todo ello, ¿no? A ver, el clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Ya, a ver, el clima de una ubicación está afectado por su altitud, latitud, orientación de relieve, distancia del mar y corrientes marinas que constituyen lo que se conoce como factores modificadores del clima, ¿ya? Los climas pueden clasificarse según la media y las gamas típicas de cinco elementos señalados, principalmente, ¿no? Temperatura y precipitación. Sí, a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el estudio del clima hay que analizar los elementos del clima meteorológico: la temperatura, la humedad, la presión, los vientos y las precipitaciones. De ellos, las temperaturas medias mensuales y los montos pluviométricos mensuales a lo largo de una serie bastante larga de años son los datos más importantes que normalmente aparecen en los gráficos climáticos. Hay una serie de factores que pueden influir sobre estos elementos, ¿no? La latitud geográfica, la altitud del lugar, la orientación del relieve con respecto a la incidencia de los rayos solares, vertientes o laderas de Solana y Tumbría, a la de los vientos predominantes, sotavento y barlovento, las corrientes oceánicas y la continentalidad, que es la mayor o menor lejanía de una región respecto al océano del mar. No, por ejemplo, a ver, el clima de la costa con el clima de la sierra son bien diferentes.
por ejemplo, ¿no? El clima de hoy día será igualito al del día siguiente, ¿no? No todos los climas son tan iguales, ¿no? Hay muchas clases de tiempo, ¿no? Cálido, frío, húmedo, seco, ¿no? Despejado, tormentoso, las cuales resultan de diferentes combinaciones de las variables atmosféricas, de temperatura, presión, viento, humedad y precipitación. El tiempo siempre ejerció poderosa influencia sobre las actividades humanas, y durante siglos el hombre ha estudiado la atmósfera, tratando de comprender su comportamiento. La meteorología es la rama de la ciencia que estudia esta envoltura de aire en torno de nuestro planeta. Las variaciones a corto plazo de la atmósfera, ¿no? A que llamamos el tiempo meteorológico, se relacionan con nuestra vida cotidiana. La lluvia que riega nuestras cosechas y llena nuestros embalses es parte del tiempo. ¿No? A ver. Las variaciones a corto plazo de la atmósfera, ¿no? Que llamamos, eh, se relacionan con nuestra vida cotidiana. La lluvia que riega nuestras cosechas y llena nuestros embalses es parte del tiempo, lo mismo que los huracanes y tornados que dañan nuestras ciudades. Y el rayo que puede fulminarnos en un segundo, o sea, así como los rayos que cayeron, ¿no? El lunes pasado. Bueno, si no les cayó, bueno, ahora no, pero sí, hay algunos que le habrá caído, pues, ¿no? Tenían miedo y traía el metal, ¿no? En un principio los hombres simplemente observaban el tiempo, luego trataron de emplear sus observaciones como base para la predicción y anticipación de las condiciones meteorológicas. Finalmente aprendieron que no podían pronosticarlas con mucho éxito, sin comprender su funcionamiento, y cuando finalmente se consiguió cierto conocimiento de los procesos atmosféricos, se comenzó a pensar en el intento de alterarlos. Estos son los tópicos que consideramos aquí: los esfuerzos humanos para observar, predecir, entender y aminorar los efectos negativos del tiempo atmosférico. ¿No? Los elementos del clima constituyen, pues, ¿no? La temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Tener un registro durante muchos años de los valores correspondientes a dichos elementos con respecto a un lugar determinado nos sirve para poder definir cómo es el clima de ese lugar. De estos cinco elementos, lo más importante son la temperatura y las precipitaciones, porque en gran parte los otros tres elementos o rasgos del clima están estrechamente relacionados con los dos que se han citado. Ello significa que una mayor o menor temperatura da origen a una menor o mayor presión atmosférica, respectivamente, ya que el aire caliente tiene menor densidad y por ello se eleva. Ciclón o zona de baja presión, mientras que el aire frío tiene mayor densidad y tiene tendencia a descender, zona de alta presión o anticiclón. A su vez, estas diferentes de presión, ¿no? Dan origen a los vientos, de los anticiclones a los ciclones, los cuales transportan la humedad y las nubes, y por lo tanto dan origen a la repartición de las lluvias sobre la superficie terrestre, como lo que sucederá en los próximos, bueno, en las próximas semanas. Bueno, no es por la próxima semana, sino digamos esta semana también ha estado lloviendo.
¿no? A ver, pero ¿en qué influye en sí? Pues no todo ello, ¿no? El clima. ¿Cuál es la influencia? Pues el clima, ¿no? Es un factor geográfico que influye poderosamente en la economía de los países y en la vida de la población, ¿no? Determinada por los recursos de flora y fauna. Cada clima posee determinadas formaciones vegetales y presencia de especies animales. También el clima influye en la actividad humana, en los modos de vida. Para comprender la influencia en nuestro medio, basta comparar los modos de vida y actividades económicas del poblador de la costa, del Ande y de la Amazonía, ¿no? Digamos, algunos productos pueden ser cosechados en la costa, ¿no? Otros en la sierra y otros en la selva. Pero cada uno tiene, pues, ¿no? Cada uno es bien diferente al otro. Y eso es lo que influye, bueno, por ejemplo, los climas. ¿Qué pasaría, digamos, que en un huerto o una chacra hay sequía, ¿no? Por eso, como les digo, ¿no? Acá nomás, digamos, si las personas que viven acá en Lima, con este poco frío, están muriéndose, invita a uno de la selva, que todos los días ve lluvia, y es algo normal para ellos, ¿no? Es algo normal para ellos, ¿no? A ver, por ejemplo, hay algunos que estarán abrigados ahorita con su chompa, ¿no? Con doble chompa y encima con la frazada tigre, ¿no? Por las noches hasta duermen con media. Invita a alguien de otra zona, de rural. No, por eso le digo, a ver, como digo, la zona, o sea, el clima cambia, ¿no? Las cosechas, los productos, hasta la misma gente, ¿no? O sea, digamos, ¿ustedes aguantarían el clima de la selva, de Puno, que están de frío? Yo, bueno, también no me acostumbrado hasta Puno, ¿no? Pero esa vez que fui por Huancayo, hace unos no miles de años, es unos 2013. Así me morí de frío al llegar ahí. Me había llevado dos chompas. Bueno, como nos queda poco tiempo, vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió. ¿Ya? Vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió, ¿no? Para continuar con los otros factores. Y ustedes resuelvan, ¿no? Las preguntas que se vienen. ¿Ya? Vuelven a entrar con el mismo link.